traen su manual, hermanos? Amén. Bueno, por esta ocasión nos vamos a ir apoyando el manual. Voy a ir leyéndole, ya que en las imágenes, por el tipo de material que nosotros traemos, no es compatible con el equipo que tienen aquí ustedes. Entonces, muchas imágenes se van a distorsionar. Si ustedes ven, ya las letras ahí ya no están todas en su lugar. Entonces, vamos a ir apoyándonos en el manual. Las imágenes que vayamos proyectando nos van a apoyar mucho, pero lo que no podamos leer lo vamos a ir apoyándonos con el manual. O yo también se los voy a ir leyendo. Amén. Bueno, entonces esta materia se llama crecimiento espiritual. Sean todos bienvenidos. Gracias por su asistencia. Mi nombre es Gilberto Álvarez, para que lo vayan anotando para las tareas, porque a veces sucede que ya vamos a mitad del seminario y todavía a veces no sabemos el nombre completo de los maestros. Gilberto Álvarez López, para servirle, y el hermano Gil, y en corto. Bueno, entonces esta es la segunda clase de la materia de crecimiento espiritual. Y nos dice que para que haya un crecimiento, hablábamos la clase pasada, que para que haya un crecimiento espiritual, primero tiene que haber, ¿qué tiene que haber primero? Un nacimiento espiritual. Tenemos que tener ese encuentro con Dios para que pueda haber luego, ¿sí?, un crecimiento espiritual. Fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, hermanos, algo muy fundamental y que quede bien claro, que para que haya crecimiento espiritual tenemos que haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, hermanos, nos podemos pasar, no sé, 2, 3 seminarios y no va a pasar nada. ¿Sí? Ya daba unos ejemplos el pastor César, que si no mora el Espíritu Santo en nosotros, es difícil que haya un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Y ese nuevo nacimiento espiritual también ya lo vimos, que pues todo lo que tenemos que desechar del viejo hombre, porque si tenemos todo lo que es, pues ya vimos que la hipocresía, las mentiras, la ira, las contiendas, la infidelidad, pues va a ser difícil que crezcamos como Dios quiere. Y Dios no puede habitar, ¿sí?, en un lugar o en un corazón que esté sucio. Amén. Bueno, entonces vimos que en la primera lección es la base del crecimiento de la iglesia. Ese es el punto que estamos viendo. Y el primer punto que vimos es seguir la verdad en amor. Esa fue la clase pasada. Hoy vamos a ver lo que es llegar, el segundo punto, que es llegar a la unidad en la fe. ¿Sí? Entonces, llegar a la unidad en la fe. Perfectos en unidad. La iglesia debe estar perfectamente unida en la fe para que pueda tener el crecimiento que Dios desea. Y vemos esta imagen, ¿sí?, todos apuntando hacia la iglesia, hacia el cuerpo de Cristo, todos unánimes, ¿sí?, en un mismo sentir. Dios nos da talentos, Dios nos da dones. Todo eso lo debemos nosotros, ¿sí?, direccionar hacia el servicio al cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, hermanos, para crecer, ¿sí?, para tener crecimiento, ¿sí?, tenemos que llegar a esa unidad en la fe. La clase pasada les decía que tenemos que tener la unidad y creer en un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo.
Amén. Les voy a leer lo que dice en 1 Corintios 1:10. Dice la palabra de Dios así: os ruego pues, hermanos, de Visión y Cosecha, de Avivamiento Chiapas, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? En una iglesia dividida, en una iglesia fracturada, sí, es difícil, muy difícil que pueda haber un crecimiento espiritual si no hay esa unidad. Para que haya ese crecimiento espiritual, dice que tus fuerzas, tus capacidades, tus talentos, tus criterios, tus propósitos, tus pensamientos, todos tienen que estar sintiendo lo mismo, trabajando juntos en un mismo sentir. ¿Sí? Entonces tenemos que ser, ¿sí?, como ese rompecabezas. O sea, aquí no podemos andar como el llanero solitario queriendo nosotros hacer las cosas por nuestra propia cuenta. ¿Sí? No querramos ser superhéroes, ¿no? Queriendo, ¿sí?, andar como llanero solitario, trabajando para el Señor. Tenemos que estar unidos como hermanos, unidos como iglesia. ¿Sí? Amén. Bueno, pues aquí vamos a ver un ejemplo de la unidad en la fe. En Hechos 2:42-47 es donde nos habla, ¿sí?, que la congregación, que la iglesia perseveraba, dice, en la doctrina, perseveraba en la comunión, perseveraba en el partimiento del pan. Eso ya lo vi, pues veo que todos comen juntos y sí le entran sabroso a las tostadas y al café. Bueno, aquí ya hay un testimonio. Aquí viene lo bueno: perseverar en las oraciones también. Así como nos unimos, hermanos, así como estamos, así también debemos perseverar unidos en las oraciones. Dice, estaban juntos, vendían sus propiedades y sus bienes, repartían según sus necesidades, unánimes, cada día en el templo adoraban a Dios. Entonces tenemos que tener todas las cosas en común, ¿sí? Hechos 4:32, ¿alguien me lo puede leer así de manera rápida? Me van a ir apoyando porque como tengo la ocupada aquí la pantalla. Hechos 4:32. Todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Amén. Entonces, todas las cosas en común. Hechos, por favor, Hechos 12:5. Oración en todo tiempo. ¿Alguien lo tiene? Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Todos sabemos que dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y hermanos, aquí vemos la imagen, todos unidos, orando. Pero también sabemos que también, sí, podemos estar cada quien en nuestra casa, pero espiritualmente estamos unidos en oración. Y esa es una forma tremenda, ¿sí?, de vencer obstáculos, de derribar muros, de orar por sanidades, por problemas. Y no necesitamos estar cerca del enfermo, no necesitamos estar, porque nosotros, hermanos, no vamos a hacer nada. El que hace las cosas es el Señor.
Amén. Entonces, no queremos estar pegados, o porque no estamos ahí, pues no oremos. No, sí tenemos que orar, porque la unidad, sí, es en la fe. Y esa fe, dice que la fe mueve montañas. Entonces, todos, sí, tengamos, sí, en mente que tenemos que estar orando unos por otros. Y de esa manera permanecemos unidos espiritualmente, sí, aunque físicamente no estemos en ese momento. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué vamos a lograr con eso? Lo que les decía, ese derramamiento del Espíritu Santo, esa gracia, ese poder del Señor va a obrar en nuestras vidas, en nuestra congregación, en la iglesia de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere el Señor derramar, ¿sí? En esa unidad que tengamos, esto es lo que va a pasar, ¿sí? Y está como testimonio el libro de Hechos. Amén. Cuando les fue derramado, ¿sí?, el Espíritu Santo. Pero estaban juntos, ¿sí?, orando todos. Para que tengamos un crecimiento espiritual, hermanos, tenemos que tener una iglesia sin ambición e interés personal. Y lo vemos en 1 Corintios 13, 4 y 7, y es donde nos habla del amor, ¿sí?, donde dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, que el amor no busca lo suyo, que no es jactancioso, dice la palabra. Amén. Entonces, nuestra congregación, nuestra iglesia debe estar sin una ambición e intereses personales. Ya nos hablaban que cuando somos llamados a servir, somos servidores de los demás, ¿sí?, y siervos del Señor. Entonces, el amor no busca lo suyo, dice, y todo lo soporta. Dice, dispuestos y esforzados por la unidad. Efesios 4, 3, 5. Unidos en una misma mente y mismo parecer. En 1 Corintios 1, 10. Entonces, si ven las imágenes, hermanos, si se alcanza a ver aquella, pues todos van en una misma dirección. Nadie se sale del círculo, nadie se sale de ese engrane donde están todos colocados. Y si vemos en la otra imagen, igual, todos remando a un mismo tiempo, ¿sí? Eso es trabajar en equipo, eso es trabajar en unidad, y eso es lo que quiere Dios en nuestra iglesia, que estemos unidos, que seamos remos y que no seamos anclas, que esta iglesia avance. ¿Por qué? Porque cuando una parte de la iglesia se estanca, no crece, no hay crecimiento en la iglesia. Si no tenemos un crecimiento espiritual nosotros, la iglesia no va a crecer espiritualmente. Puede crecer en número de personas, pero el espíritu está muerto. ¿Se alcanza a ver la imagen, verdad? Bueno, dice que Satanás divide, Satanás resta. La otra parte, la de nosotros, es Jesucristo suma, Jesucristo multiplica. Gloria a Dios por eso. Entonces, abajo no se alcanza a ver, pero la pregunta es, ¿de qué lado estamos, hermanos? ¿De los que dividen? ¿De los que restan? ¿De los que fracturan? ¿O estamos del lado de los que suman y de los que multiplican? Tenemos que estar del lado de Jesucristo. Si somos hijos de Dios, si hemos tenido ese nuevo nacimiento, ¿sí?, vamos a crecer sumando, vamos a crecer multiplicando. Porque dividiendo y restando nunca va a haber crecimiento. Al contrario, va a haber una destrucción total. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tener un crecimiento espiritual, hermanos? Dice ahí
Destruyendo las obras malignas es como se logra la unidad en la fe. ¿Lo pueden repetir, hermanos? Destruyendo las obras malignas es como se logra la unidad en la fe. ¿Y qué tenemos que destruir? La ira, el enojo. ¿Qué tenemos que destruir? Sacar de nuestras vidas los chismes, ¿sí? Las disensiones. ¿Qué tenemos que destruir? El orgullo, la soberbia, ¿sí? Todo eso es lo que tenemos que quitar de nuestra vida. Y todo eso es lo que el Señor hace en nosotros cuando venimos a su presencia y cuando tenemos ese nacimiento espiritual. Dice la palabra que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Bueno, en la primera lección, la base del crecimiento de la iglesia, vamos a ver el punto número 3, y que es el crecer en el conocimiento de Cristo. Para esto, algo ya adelantó el hermano Juan Carlos, en ese crecimiento, y dice en Colosenses 19:10, para crecer en el conocimiento de Dios, pide conocer primero la voluntad de Dios, obtén sabiduría e inteligencia. ¿Pero de quién? Del Espíritu Santo. No tu sabiduría, no tu inteligencia, sino la del Espíritu Santo, que es de Dios. Vive conforme a su palabra. Y en Colosenses 2:3 dice, Cristo es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, si Cristo es la sabiduría y el conocimiento de Dios, es con Él con quien tenemos que estar, buscar y anhelar su presencia. 3 preguntas y contéstesela usted mismo, hermano. ¿Cuánto conoce realmente de Jesucristo? Segunda pregunta, ¿hasta dónde te identificas con Jesucristo? Tercera pregunta, ¿estás creciendo en el conocimiento de Cristo? Les quedan esas 3 preguntas de tarea para que se analicen, nos analicemos, ¿sí? Y veamos qué tanto, ¿sí? ¿Qué tanto estamos buscando? ¿Sí? La sabiduría y el conocimiento de Dios. Y vamos a Filipenses 3:8. Y Filipenses 3:8 nos habla de eso, de lo que les comentaba hace rato, que tenemos que tirar, tenemos que desechar al viejo hombre. Todo razonamiento humano, toda voluntad propia, toda soberbia, todo orgullo, toda vanidad, se tiene que ir a la basura para poder crecer. Dice Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Pero para qué? Para ganar a Cristo. Así que, hermanos, si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que deshacerse de toda obra de la carne. Lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Que lo que tenemos que anhelar es el fruto del Espíritu. Y explicamos que es el fruto completo, con todas sus manifestaciones, que es amor, que es gozo, que es paciencia, ¿sí? El fruto lo tenemos que anhelar, pero tenemos que desechar toda obra de la carne para que podamos tener un crecimiento espiritual. Amén. La excelencia del conocimiento de Dios es infinita, hermano. Sí. Es grande, o sea,
no tenemos cómo medir la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El conocimiento del hombre es limitado. El conocimiento de Dios es ilimitado. Pero el conocimiento del hombre es limitado. Y por eso necesita de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y lo tenemos de Génesis a Apocalipsis. Toda la obra inspirada por Dios, donde está todo el conocimiento. Amén. Dice, crecer en el conocimiento de Cristo, es lo que les decía, es vivir con Cristo. Gálatas 2:20 nos dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, pero lo hagamos carne, esa palabra. Como dijo el pastor, a veces nomás lo leemos y lo leemos, pero todavía no penetra, hasta no traspasa el tuétano y se queda encimita. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el cual, dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Y si vemos esa parte, vemos, me amó y se entregó. Él dio su vida por nosotros, hermanos. Él dio su vida, Él sacrificó su vida para que nosotros estemos hoy acá. Y por su gracia y su misericordia estamos aquí. Gloria a Dios por eso. Dice, dale el más alto valor, ¿a quién? A Jesucristo. En toda tu vida, en todas tus actividades, en todos tus pasos. Todo lo que hacemos, hermanos, es gracias a Él. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. No porque seamos muy buenos, porque si no tenemos salud, no podemos ir a trabajar. Si no tuviéramos esa salvación que nos dio por su gracia, no estuviéramos aquí. Entonces tenemos que ser agradecidos constantemente y dar gracias. ¿Sí? Tenemos que dar gracias hasta por esa agua que nos cae en la mañana cuando nos estamos bañando. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene esa agua ni para tomar. Tenemos que dar gracias por esos frijolitos y esa tortillita que estamos comiendo. Y que a veces nos quejamos porque no tenemos carne. Pero tenemos que ser agradecidos porque hay gente que no tiene ni eso para comer. Tenemos que dar gracias por el techo que tenemos. Tal vez no tengamos una mansión, pero tenemos donde resguardarnos. Y hay gente que duerme en la calle. Seamos agradecidos, hermanos, con el Señor. Entonces, dale el más alto valor a Jesucristo en toda tu vida, en todas tus actividades, en todos tus pasos. Seamos agradecidos por lo que tenemos, que es mucho. A veces estamos más preocupados por lo que no tenemos y no somos agradecidos por lo mucho que el Señor nos da. Amén. Bueno, entonces, sigamos a Jesús. Dice Lucas 2:52 que y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, o sea, conocimiento, y en gracia, en amor, para con Dios, dice, y para con los hombres. Entonces, ahí está la fórmula, hermanos. Si vamos a seguir a Cristo y vamos a vivir con Cristo, esta es la fórmula para crecer. En sabiduría, en conocimiento y en amor. Sin amor, dice que podemos tener todo, pero si no tenemos amor, no sirve para nada. Debemos considerar como pérdida, y aquí es lo que duele, y eso es lo que a veces no nos deja avanzar, hermanos. Ese es el problema, que no queremos dejar las cosas que son las que nos van a detener para que crezcamos espiritualmente. Y no queremos dejar, dice, lo que más te satisface. No quieres dejar lo que más te gusta, lo que más amas. Y a veces amamos más
a nuestra familia, a nuestras esposas, esposos, hijos, que a Dios. Y dejamos de hacer las cosas que son para Dios por hacer las cosas para el hombre. Y eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo, les voy a decir porque es un tremendo pecado. Porque a veces como cristianos no nos decimos que somos idólatras. Y nos fijamos en los del frente y los tachamos y los señalamos. Pero a veces nosotros somos más idólatras. Adoramos más a un ser que a Dios. Amamos más el trabajo que a Dios. El dinero más que a Dios. Y por eso le digo, hermanos, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Y para eso es estas clases, hermanos, para que vayamos entendiendo qué clase de limpieza es que necesita nuestro corazón. Para eso es esto, hermano, para aprender. Estamos aprendiendo. No nos sintamos mal, vamos a aprender. Dice, debes de quitar todo para dar lugar al conocimiento de Cristo. Abajo no se ve, pero dice, y aguas con esto, porque a veces no recibimos porque estamos ocupados en vanidades. Y dice, las manos ocupadas, dice, no pueden recibir lo mejor. Nosotros mismos, ¿sí?, ocupamos nuestras manos en cosas que no nos van a beneficiar, al contrario, nos van a distraer. Entonces dice que debes de quitar todo. Y en esta imagen, pues hay muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en cómo nos distrae la televisión. ¿De qué nos llena la televisión? ¿De qué nos llenan los programas? De basura. Y eso estamos recibiendo constantemente. Basura, basura, basura. Y el enemigo es muy astuto para distraernos. Muy astuto. Debes de quitar todo. Y no quiere decir que ahorita vayan a ir a tirar sus televisiones. No, tampoco. Sí, no es tampoco. Porque también hay programas, hay películas cristianas, hay prédicas, hay alabanzas. ¿Sí? El chiste es cómo utilices las cosas. Las redes son buenas, pero usándolo de la manera correcta. Si soy puro YouTube, puro Facebook, puro WhatsApp, pues hay mucha distracción. Y nos empezamos a llenar de toda esa basura que están enviando. Cuando lo que quiere el Señor es que nos edifiquemos, ¿sí? Y que nos dejemos de distraer. Por ello les decía en la clase pasada, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. El enemigo no duerme, hermanos, y a veces nosotros nos dormimos, pero él no duerme, él está al acecho. Por eso la palabra dice que él anda como león rugiente. Nomás está esperando un descuido. Un descuido. Ábrele una ventana y él entra. O sea, no te va a pedir permiso. Y él no anda jugando, hermanos. A veces nosotros estamos jugando a los cristianos, pero él no está jugando. Dice que él viene a matar, a destruir, a robarse lo que tengas, tu vida, tu paz, tu salud. Y nosotros estamos distraídos con cosas, como en este caso es un ejemplo, pero hay muchos, ¿sí? Entonces, analicemos cómo estamos, hermanos, y analicemos de qué lado estamos, ¿sí? Si seguimos siendo esos bebés espirituales o ya vamos en crecimiento. Y todo esto que estamos haciendo por gloria de Dios, y la gloria es para Dios, es para eso, porque el Señor quiere que su pueblo crezca, pero con sabiduría, con conocimiento de lo alto. Amén. Entonces dice que para dar lugar al conocimiento de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, investigar la palabra de Dios. Amén.
Como es, hermano Juan Carlos, la palabra de Dios se lee, se estudia y se investiga. ¿Sí? Entonces no nada más leamos, como dice el pastor César, y leemos y no, hay que ir más allá. Yo he aprendido, porque yo antes no lo hacía, pero es pedirle al Espíritu Santo que te abra tus ojos espirituales, para que no leamos la Biblia nada más con ojos carnales, porque si lo leemos con ojos carnales no va a pasar nada, y te puedes aventar toda la Biblia, pero no va a pasar nada en tu vida. La segunda imagen, tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahorita, buscar la enseñanza, asistir a las células, porque también se imparte enseñanza, se imparte la palabra de Dios, se estudia la palabra de Dios. Ahí van 4 puntos, van 1, 2, son 4. ¿Qué más? Congregarnos. Hermanos, congregarnos. Para dar lugar al conocimiento de Dios tenemos que congregarnos, tenemos que buscar de la palabra de Dios, tenemos que venir a adorar a Dios, a alabar a Dios y escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando vengamos a las congregaciones, tu corazón debe estar dispuesto a venir a escuchar al Señor, no a platicar con los hermanos. Eso pasa en segundo término. Pero nuestro corazón debe estar dispuesto a adorar, a alabar al Señor. Amén. Dice que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y la cuarta imagen, algo muy importante de lo que ya hablamos, la oración. La oración, hermanos. Y los felicito por los que tienen tiempos de oración, porque es hermoso. Es hermoso entablar esa comunicación con el Señor, porque te dan crecimiento tremendo y una fortaleza, hermanos. Una fortaleza, porque no estás hablando con cualquier persona, estás hablando con el Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, entonces para tener un crecimiento espiritual, dice, debes quitar diversiones, hermanos. ¿Por qué? Es todo lo que nos va a distraer. Todo eso nos va a distraer y nos va a apartar de la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que ahí esté la presencia de Dios? Claro que no, hermanos. Entonces, debes quitar tus diversiones. Debes quitar tus deleites. Debes quitar tus actividades ociosas. Lo siento por los que tienen Xbox o el Wii, no, lo siento, pero son actividades ociosas. Mi hermano Juan Carlos, cuando estaba más joven, le tomaron esa foto. Debes quitar intereses personales. No quiere decir que el hacer ejercicio sea malo, pero a veces, ¿cuál es el problema, hermanos? Que nos preocupamos más por el físico que por lo espiritual. Ese es el problema. Queremos vernos bonitos por fuera, pero dice la palabra, sepulcros blanqueados con todo el amor del mundo. ¿Sí? Por fuera bonitos, pintaditos, hasta azulejos y todo le ponen, ¿no? Pero por dentro, ¿cómo estamos, hermanos? Suave, hermanos, pero ahí va. Miren, esto es lo que yo hacía anteriormente. Hacía a un lado a mi esposa y prefería un partido de fútbol con mi botana. Y pobre, porque ella me preparaba la botana.
todavía la inconsciencia y la ingratitud del hombre, ¿sí? Y pensaba en mí y pedía para mí. Pero dice la palabra que te tienes que preocupar por el prójimo. Debes amar a tu prójimo y debes de quitar todo interés personal, hermanos. Y aguas, si todavía practicamos esas actividades, en el nombre de Jesús, que sean echadas fuera, hermanos, para que pueda entrar el Espíritu Santo en nosotros y tengamos ese crecimiento que el Señor quiere. Amén. Amén. ¿Duele? Si duele, digan, ay, por lo menos, ay, ¿sí? Si no quieren decir amén, pues dicen no, ay, y ya. Y si duele, hermano. Dice la palabra, me gusta mucho la palabra de Juan 15, porque dice que el Señor nos poda. Y yo me imagino cuando hago eso con las plantas que tengo, que les ha de doler porque le estoy cortando sus ramas. Pero le estoy quitando todo lo viejo, le estoy quitando todo lo que no sirve. ¿Para qué? Para que florezca. Y después florece así y da unas flores hermosas. Y la palabra dice que así hace el Señor. Nos poda. Pero dice para que demos fruto y más fruto. Porque lo que podamos no se muere. O sea, vuelve a salir algo nuevo. Y quitamos lo viejo. Entonces, sí duele. Pero es para nuestro bien. ¿Qué tenemos que hacer para tener un crecimiento espiritual? Dedicar tiempo al conocimiento del Señor. ¿En qué? En la oración, en la lectura de la palabra. Hermanos, pasemos más tiempo con el Señor. Se nos va haciendo un hábito, cuesta, porque a todos nos ha pasado, si no a la mayoría, de que pues antes agarramos la Biblia y pues yo creo que en 5 minutos estábamos durmiendo. Nos poníamos a orar. Y yo me acuerdo que me gustaba mucho orar postrado, porque ahí me dormía yo y no me costaba. Si estaba yo sentado, si estoy parado, pues se me están doblando las rodillas. Si estoy sentado, pues ahí estoy cabeceando. Pero postrado era bonito porque ahí me quedaba yo tendido, ¿no? Y ya a la hora decía yo, amén, ¿no? Entonces, que no nos pase eso, hermanos, ¿sí? Que se vaya haciendo un hábito, la oración, la lectura, porque es lo más hermoso, es tener esa intimidad con el Señor, es escuchar al Señor, es hablar con el Señor. Y eso, hermanos, si estás con el Maestro de Maestros, te va a dar un crecimiento espiritual, una fortaleza, hermanos, tremendo, mucho conocimiento. Dice que para que tengamos crecimiento espiritual, dice, para conocer a una persona, ¿qué tienes que hacer? Identificarla, pasar tiempo con ella, tratarla a fondo. Cuando queríamos conocer a nuestra pareja, le dijimos eso: quiero verte más seguido para conocerte un poquito más. Y ahí andábamos como garrapatas, ¿sí? Ahí andábamos como garrapatas, ¿sí? Pegados y pegados. A veces, yo creo que a veces no nos querían ver, pero ahí andábamos, ¿no? Así tenemos que ser con el Señor. Tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que estar pensando en Él. Y el estar pensando en Él, en estar leyendo su palabra, en el estar orando, es eso, pasar tiempo con Él. Y por medio de su palabra, vamos a conocerlo, vamos a conocerlo. Entonces, hermanos, que ese primer amor, así como fue con nuestra pareja, no se muera. Hay que avivarlo, y hay que avivarlo, hay que atizarlo. ¿Sí? Hay que meterle más leña, hay que avivar el fuego. Que no sé, que ese fuego no se apague, hermanos. En el amor de Cristo. Para crecer en el conocimiento de Cristo, dice, es necesario, ¿qué dice? Renunciar a todo. Dar más de lo que podemos. Dice la palabra que si te piden caminar 1 milla, que camines 2, ¿sí?
Si te pide la túnica, dice, dale la capa también. Entonces dice, dar más de lo que podemos, dar más de lo que tenemos, dar más de lo que somos. ¿Sí? En Lucas 9, 61, 62, y les leo el 62, dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto es no sé, se lee tan fácil, pero analizándolo, porque en otra versión dice, el que mira hacia atrás, dice, no es digno, dice la palabra, no es digno de ser mi discípulo. Y esto, poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás, ¿qué quiere decir, hermanos? Que estamos todavía anhelando. Hablábamos la clase pasada, ahí estamos con las relaciones almáticas todavía. Y anhelamos a veces estar en los lugares todavía a veces estábamos. O sea, y eso está en el corazón. Y si tu corazón todavía no está limpio, no vamos a ser dignos servidores del Señor, hermanos. Entonces, para que podamos crecer espiritualmente, tenemos que limpiar, y dice, renunciar a todo. Pero, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura, por ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Tirar nuestros anhelos y poner los anhelos de Dios en nuestro corazón. Tirar nuestra voluntad y poner la voluntad del Señor en nuestro corazón, hermanos. Tirar nuestras palabras y poner la palabra del Señor en nuestros corazones, hermanos. Marcos 12:30. ¿Lo leemos todos? Ama al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Con todo. El Señor dice que tenemos un Dios celoso y Él no te quiere compartir. Él te quiere para Él. Entonces dice con todo, hermanos. Entonces por eso yo les decía, no estemos jugando al cristiano, ¿sí? Y que en nuestro corazón haya esa restauración que el Señor hace, completa, no por partes. Dice, negarnos a nosotros mismos. Y dice, y morir a nuestro yo. Y buscar el excelente conocimiento de Cristo. La primera imagen dice, renunciar a nuestro viejo hombre. Lo colgamos, nos quitamos esa investidura que traíamos y nos ponemos la investidura como hijos de Dios. Y fíjense qué responsabilidad es ponerse esa investidura, porque es un privilegio, ¿sí? Porque todo aquel que cree dice, es hecho hijo de Dios. Ya somos hijos, pero seamos de los buenos hijos, no seamos de los malos hijos, ¿no? La segunda imagen dice, a veces es necesario que algo se quiebre para que algo nuevo pueda surgir. Y tenemos que quebrar ese corazón de piedra para que el Señor ponga un corazón de carne. La tercera imagen dice, es que si no te transformas, nunca vas a volar. Hermanos, seamos mariposas, no nos quedemos como orugas. ¿O a alguien le gustan las orugas o las mariposas? ¿Qué prefieren? Las mariposas, son hermosas. Pero tenemos que transformarnos, hermanos, porque si no, nos vamos a quedar ahí como
unos enanos espirituales. No vamos a crecer. Punto número 4. Ser como el varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para esto ya vimos la fórmula. ¿Sí? Y nuestro ejemplo es Jesucristo. Entonces, ya sabemos que tenemos que crecer en sabiduría, en conocimiento, en amor, en gracia. Primeramente para con Dios y también para con los hombres. Dice Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo también le dijo: imítame a mí. ¿Pero qué dijo? Como yo imito a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que seguir al hombre, al único que tenemos que seguir es a Cristo. Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, mi conocimiento, mi enseñanza, en vez de ¿qué? De nuestro conocimiento, en vez de nuestra sabiduría, la sabiduría de Dios. Y nuestra vida, bajo la voluntad de Dios, ¿sí?, tendrá descanso. Y nuestras almas estarán más tranquilas. ¿Por qué? Porque hay una paz que da el Señor y solo Él la da. Nadie más nos va a dar esa paz. ¿Qué haces, Josías? Aquí nomás dice: construyendo mi fracaso. ¿Sí? Creciendo mi ego, creciendo mi orgullo, mi soberbia. De esa manera, hermanos, no vamos a tener, ¿sí?, ningún crecimiento. Por el tiempo, hermanos, vamos a terminar hasta ahí. Vamos a dejarlo, ¿sí? No va a haber tarea porque sí venía una tarea, pero tenemos que terminar el último punto. Queda un punto, lo terminamos en la próxima clase y vamos a empezar con el segundo, ¿sí?, con la segunda lección. Nos faltaba un punto nomás para terminar la primera lección, pero la invitación, hermanos, es que seamos como Cristo, que sigamos su ejemplo, que estemos pegados a Él, porque la palabra dice permanecer en mí, como yo permanezco con el Padre, para que seamos uno. Amén. Gloria a Dios, hermano. Muchas gracias.